¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este primer video de viernes para hablarles de Jermall Charlo y para hablarles también sobre Canelo Álvarez y obviamente David Benavidez. Ocurre que en estas últimas horas se hizo tendencia a nivel de las informaciones de boxeo esas versiones contradictorias sobre las actuales, presentes intenciones de Charlo. Primero de no enfrentar a Benavidez y luego de enfrentarlo. Todo sucedió el día miércoles y se ha extendido como una verdadera tela de araña por todos los medios de información boxística que han reaccionado a esa posibilidad. Pero vamos por partes. Primero, lo que se supo es que había una declaración, como efectivamente hubo, fue a través del podcast de Brian Coster, donde hizo declaraciones Jermall Charlo y aceptó que sí, que tiene interés en enfrentar a David Benavidez. Vamos a hacerlo ahora, dijo. Quiero vencerlo, quiero noquearlo y callarle la boca. Eso es lo que dijo. El que está en condiciones, inclusive le cuestionó su mal desempeño, en palabras de Charlo, frente a Ellis en la última pelea que realizó, que extrañamente fue declarada una pelea eliminatoria cuando no había necesidad de ser eliminatoria, porque el candidato natural a enfrentar a Canelo, cuando él se decida a enfrentar a un mandatorio, es precisamente David Benavidez, que es el número 1 en la clasificación. El punto aquí es que Jermall Charlo declaró que quiere enfrentarlo, pero el mismo día hay una versión que recogió, algunos medios la recogieron, entre ellos El Izquierdazo, que obviamente que es un portal de mucho respeto y muy objetivo en cuanto a sus informaciones, es un portal serio, hizo mención a un tuit que después fue retirado, donde Jermall Charlo allí posteó que él no quería enfrentar a Benavidez, él quiere ir directamente a enfrentar a Canelo Álvarez. Eso lo posteó en su cuenta de Twitter, después lo retiró Jermall Charlo. Es decir, hay versiones contradictorias sobre las reales intenciones de Charlo, como también son contradictorias las reales intenciones que tiene en toda esta historia David Benavidez. Porque si David Benavidez es el número 1 de la clasificación, termina de ganar una eliminatoria, es obvio que él está listo para enfrentar a Canelo Álvarez. Puede exigirlo incluso, porque Canelo Álvarez tiene que aceptar una mandatoria por año. Y este año no hubo mandatoria, porque la pelea de Yildirim pertenece al año 2020, y se llegó a esa pelea mediante una serie de acuerdos, pago de Stipe Asai, en fin, es decir, todo eso pertenece al año pasado. Este año, después de la pelea contra Billy Joe Saunders, cualquier mandatorio va a estar en condiciones de enfrentar a Canelo Álvarez y exigir la pelea, y Canelo tiene que aceptarla. Es decir, la próxima pelea de Canelo es una unificación, es verdad, es el 8 de mayo contra Billy Joe Saunders, pero en septiembre debería enfrentar un mandatorio. Esa es la realidad. Aunque no guste, esa es la realidad. Y recién la otra pelea donde él elige su rival tendría que ser allá por diciembre o cuando él se le antoje. Pero en septiembre debería ser un mandatorio. ¿Por qué Benavidez no exige eso? No sabemos. ¿Por qué quiere pelear contra Charlo? Como él mismo lo declaró, quiere pelear contra Charlo antes que contra Canelo, no lo sabemos. Pero estas últimas declaraciones de Charlo como que comienzan a aclarar el panorama. Por eso les coloqué en ese título el gran dilema del gemelo Charlo, me refiero, es por cuál camino él va a poder llegar a enfrentar a Canelo Álvarez. Incluso les coloqué allí en la imagen gráfica un laberinto, porque realmente es un laberinto con dos zonas por las cuales él se puede colocar o tratar de viajar hacia Canelo Álvarez sin que lo traben por el camino. La primera opción evidentemente puede ser Benavidez, porque Benavidez es el mandatorio y es el número 1. Si Charlo lo enfrenta, sale de 160, gana y automáticamente queda como número 1 y rival mandatorio de Canelo en el CMB. Esa es una opción. Entonces esa pelea sería en septiembre, para luego enfrentar a Canelo en diciembre. Yo honestamente no lo creo. Si Canelo le gana a Billy Joe Saunders y Canelo después le gana a Caleb Plant, estamos haciendo teoría evidentemente, va a tener los 4 cinturones. Después no va a querer ponerlos a disposición de nadie. Seguramente los abandona. Dice, ya fui campeón, ya fui el campeón unificado, ya hice historia, esta es la era Canelo y no va a pelear con nadie.
O sí, o puede pelear contra algún rival elegido, pero no creo que disponga sus cinturones en una mesa para enfrentarlo a Charlo, que le puede ganar. Esa yo no me la creo. Y no me importa que se molesten conmigo, no me la creo porque ya él ha evitado a todo aquel que lo pueda vencer. Y a Charlo, evidentemente, bajo esas condiciones lo va a evitar. Y si lo obligan, abandona los cinturones. Yo soy campeón, va a decir, y va a seguir siendo campeón. Porque así es que funciona esta era Canelo. Ahora, Charlo tiene esa vía. Vencer a Benavides, que no es fácil, obviamente, pero puede vencer a Benavides y queda como mandatorio en la 160. Pero tiene otra vía. Él puede renunciar a su cinturón de la 160, levantar la mano y él mismo desafiar a Canelo Álvarez por vía de los estatutos del CMB. Y en ese caso no lo va a proteger ningún cinturón franquicia, porque hoy por hoy él es un campeón legítimo. No es un cinturón franquicia en 168 porque ni figura como franquicia. Si ustedes abren la página del CMB no dice nada que sea franquicia. O sea, es un campeón. Y el campeón de la división anterior tiene el derecho, como ahora, por ejemplo, ustedes recuerden a lo que ocurrió con Rey Vargas, que estaba en 122, renuncia a 122 y desafía directamente al campeón de la 126, que es Gary Russell. Gary Russell ya aceptó, se van a enfrentar. O sea, se amparó en los reglamentos del CMB, levantó la mano, quiero enfrentarlo, lo va a enfrentar. Lo mismo puede suceder con Charlo. Si se le ocurre, renuncia, no tiene por qué enfrentar a Benavides. Levanta la mano, dice, voy directo a enfrentar al campeón y tiene inclusive prioridad sobre el mandatorio, porque así funciona en los estatutos de estos organismos. ¿Por qué no lo hace? Tampoco lo sabemos, porque esto nos confunde un poco. Cuando él dice, voy a ir directamente por Canelo, uno lo asocia por esa vía. Cuando él dice, no, quiero enfrentar y vencerlo y noquearlo a Benavides, uno piensa en la otra vía. Ahí está ese laberinto donde uno no sabe por qué lado se va a ir, el dilema. Pero yo empiezo a interpretar el dilema no a partir de lo que declaran estos dos púgiles. Yo empiezo a interpretar este dilema a partir de lo que le permiten declarar a estos dos púgiles, porque ustedes recuerden algo. Tanto Benavides como Jermall Charlo pertenecen a una sola promotora, a PBC. Y PBC es propiedad de Al Haymon. Y Al Haymon nadie lo conoce en el sentido de que ha dado pocas entrevistas. Se recuerda aquel famoso discurso cuando invitó a una serie limitada de periodistas para presentar PBC en el año 2015. Y allí todos nos enteramos que este hombre, que es un brillante graduado de Harvard, en la Escuela de Negocios de Harvard, que es una de las mentes más brillantes a nivel del negocio por detrás del entretenimiento aquí en los Estados Unidos, había desembarcado para ocuparse del boxeo, tenía un gran acuerdo con NBC y tenía cientos de millones de dólares para gastar. Creó su propio establo, trajo boxeadores de todos lados, entre ellos a Charlo y un montón más de grandes figuras. Y desde entonces él maneja los más mínimos aspectos de sus carreras. Por ejemplo, todo lo que sucedió con Gervonta Davis y Leo Santa Cruz, que a nosotros nos llamó mucho la atención, por ejemplo, que Leo Santa Cruz desafiara a Gervonta Davis cuando se sabía en qué iba a terminar esa historia. Una historia de la que salió muy bien remunerado Leo Santa Cruz, que es un millonario del boxeo, más allá de que no le ha ido muy bien, no ha tenido aquellas peleas que uno hubiera querido verlo, porque es un boxeo muy atractivo el que él practica. Sin embargo, ha ganado mucho dinero. ¿Y por qué? Porque él está en una promotora que le paga muy bien. Como le paga muy bien a todos sus púgiles, y todos dicen que poco menos le hacen la veña a Al Haymon. O sea que los tiene a todos contentos. Entonces, tanto Benavides como Charlo están en ese grupo de contentos. Y ellos no van a hablar muchas cosas sin la supervisión de quien manda en esa empresa. Entonces, es posible que eso que soltó en las redes sociales Charlo haya sido una infidencia, por eso la retiró inmediatamente, de que va directamente contra Canelo. Tal vez le están diciendo que sigan insistiendo con eso de la pelea y en cualquier momento nos enteramos de que Charlo sube a enfrentar a Canelo. Y esto todo es un tema de negociaciones entre bambalinas que nadie sabe. Pero aquí está la mano de Haymon. ¿Cómo va a llegar a Canelo? No lo sabemos. Yo imagino que puede ser de esa manera o puede ser por la otra. Porque hay un gran drama que tienen que enfrentar para resolver una posible pelea con Canelo.
En primer lugar, que Canelo acepte enfrentarlo, cosa muy difícil. La segunda es que lo obliguen a enfrentarlo, a Charlo. Entonces uno se imagina cómo van a llegar, teniendo por un lado el cinturón franquicia que lo pueden reflotar y ponérselo ahí en 168 para blindarlo, más allá de que no lo está usando. Y por el otro lado está la posibilidad de que haya una trampa cuando se aceptan hacerlo a través de David Benavides y el CMB les ponga un cinturón interino, porque ya lo hizo una vez. A este mismo Charlo le puso un cinturón interino para ver cómo manejaba después ante la posibilidad de que tuviera que enfrentar a Canelo o enfrentar a Gennady Golovkin. Entonces, cuando se dio lo que en aquel momento no esperaban, que Canelo le ganara a Golovkin, terminó ocurriendo lo que el CMB no quería, que Charlo fuera campeón al mismo tiempo que Canelo y hubiera que enfrentarlos entre ellos. Por eso fue que inventaron el cinturón franquicia, encontraron esa vía para escaparse de Charlo. Esta vez la única escapatoria podría ser si resuelven enfrentarse entre sí, Charlo y Benavides, para que Charlo, si le gana, quede como número uno, es meterle el CMB un cinturón interino y empezar a marear las cosas para que tampoco pueda enfrentar a Canelo. Y por el otro lado, ese cinturón franquicia, que no creo que el CMB se lo quiera poner por delante un hombre tan inteligente como Heyman. Se les va a reír en la cara, porque esa franquicia no existe en ningún lado. Es un mamarracho tan absurdo que hasta un día le pueden poner un juicio porque no hay una consonante, no hay no hay una estructura, un piso que sostenga la existencia de un cinturón franquicia. Solo en la mente de quienes tienen esa necesidad de proteger algo a través de un cinturón artificial, que es un absurdo, que es un mamarracho, que no tiene razón de ser. Y con Heyman no juegan, como no juegan con Bob Arum. Quizás lo hacen sí con la gente, con los europeos, por ejemplo, como Eddie Hearn, porque es recién llegado a este mercado. Pero aquí no, porque aquí conocen muy bien las reglas y las leyes y se pueden meter en un lío. Por eso no creo que utilicen el cinturón franquicia por delante. Entonces, yo me afilio a la tesis de que quizás Al Heyman esté viendo cómo hace para poder enfrentar a Charlo contra Canelo, o que Canelo se vaya, o que acepte enfrentarlo, y quizás va a ser levantando la mano, y hubo una infidencia de Charlo que se equivocó, por eso retiró el tweet. Entonces va a seguir insistiendo con que va a pelear con Benavides. Y Benavides está allí como peón de mano, ¿verdad? O sea, está de número uno, él no quiere pelear con Canelo porque lo ha dicho, no le veo entusiasmo, y sí quiere pelear con Charlo. Si los dos están con PBC, yo no creo que estén hablando por cuenta propia, porque están siendo supervisados por alguien que domina todos los hilos y maneja entre bambalinas todo lo que sucede con PBC y con sus peleadores. En ese caso tenemos que esperar a ver si en estas próximas horas, se termina de desatar este nudo de contradicciones y nos enteramos realmente cómo va a ser la maniobra de PBC para llevar a Charlo a enfrentar a Canelo. Pero que eso viene en el camino, viene en el camino. Todo esto no es un invento. Todas estas expresiones de que peleó contra peleó contra el otro, entre Benavides y Charlo, traen por detrás seguramente alguna intención que le apunta al que todos le apuntan, que es Canelo Álvarez. Que después Canelo acepte o no acepte es otra cosa, pero les puedo garantizar que en los próximos días nos vamos a enterar cuáles son las reales intenciones. Y yo tengo la plena certeza de que el punto es poder poner adentro de un cuadrilátero a Canelo contra Charlo. Vamos a ver quién se dispara, quién entra y si aceptan los dos enfrentarse. Ojalá que se dé, porque esa sería una gran pelea. Yo creo que Charlo es el rival que necesita alguien como Canelo Álvarez si pretende en algún momento de su trayectoria comenzar a ganar crédito a partir de enfrentar a rivales que le peleen en serio.